Voy a grabar la clase. Ok, ahí estoy grabando. Ok, Sí, aquí en esta viñeta tenemos un problema ¿cuál? con los asientos. Porque digamos, tenemos este personaje, el del chico, Ajá, ¿verdad? Que está muy bien, está aquí, ¿verdad? Y tenemos sí, al abuelo que está aquí, ajá. pero los asientos están así, ahí, Ah, sí, ¿no? eh, eso lo hice al propio. Bueno, ¿sabe? ¿De qué está hablando? ¿De que los asientos estén inclinados o de que el abuelo esté muy cerca del niño? No, de que los abuelos, de que los asientos están inclinados, porque, Ah, vea, porque en esto el chico, o sea, ve que el asiento, este asiento, el de este respaldar, está como aquí, ¿verdad? Pero la ajá. posición de este chico me indica que él está sentado como aquí fuera del asiento, me explico. O sea, Ah, ok, no entonces, calza, ¿cómo sería? no calza porque este asiento está como en tres cuartos, ¿verdad? Pero el chico está como de perfil, entonces como si él estuviera sentado fuera del carro. No sé si me explico. Ah, ok, ya entendí. Entonces ahí hay un problema de ángulo, ¿verdad? Que digamos, el asiento no corresponde con la posición del chico, ¿verdad? Entonces ahí tienes que arreglarlo, ¿verdad? Sí, Tienes que hacer una de dos, o arreglas los asientos o arreglas los personajes, ¿verdad? Porque no están calzando uno con el otro. sí. Entonces sería como hacer los asientos de perfil. Exactamente, por ejemplo, si que si el chico va aquí sentado, entonces el respaldar del asiento vendría como acá, digamos, y este almohadón, digamos, la cabecera, por ejemplo, iría como por ejemplo aquí, y entonces el abuelo, digamos, usted quería como que el abuelo estuviera como acercándose a él. Sí, porque digamos, en la viñeta anterior el abuelo está separado, Ajá. pero luego se quita el cinturón y se acerca a decirle algo. Por eso hay como un globo de la mamá del niño diciéndole al abuelo que se ponga el cinturón. Sí, entonces, pero digamos, ahí no calza, aquí tendrías como que reacomodar como toda la viñeta, porque digamos, tenemos al chico aquí, digamos que el chico lo vamos a mantener, ¿verdad? Ajá, Pero hay que volver a cambiarlo todo. Por ejemplo, habría que poner al abuelo como la cabeza del abuelo como aquí, ajá. ¿verdad? Porque el asiento, ¿cómo lo explico? Eh, Vamos a ver, esto iría por acá, aquí iría como un asiento, y aquí iría como el otro asiento. Por ejemplo, aquí es lo que yo les hablo de la estructura. Aquí yo tengo que bocetear porque en mi cabeza no lo tengo claro. Entonces yo tengo que ir como acomodando la escena para que en mi cabeza tenga sentido y luego este, ya definirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el chico, voy a conseguir otro color. El chico iría aquí, ¿verdad? Y entonces él iría sentado, bueno, de hecho este asiento debería ir más abajo, porque hay que ir haciendo que la cosa calce. Yo necesito que saber en mi cabeza, hacer que calce en mi cabeza para que la imagen quede bien. Ok, aquí tengo más o menos la idea del asiento. Entonces, de nuevo, el chico viene como acá, ¿verdad? Y el abuelo, aquí tengo como el asiento de adelante, aquí tengo como el asiento de adelante, ese sería como el asiento del medio, y aquí iría como el asiento del otro lado. Del otro lado. Ajá, entonces el abuelo iría sentado en este, ¿ves? Entonces yo aquí estoy, como les digo, estoy Sí, boceteando para entenderlo en mi cabeza, ¿verdad? Ir calzando las cosas. Entonces aquí iría el abuelo. El abuelo, como se está girando, ¿ok? Va a tener como una pierna aquí, ¿ok? Y la otra para allá. Y va a tener el torso como, como inclinado para acá. Y se me ocurre que va a tener este brazo
como apoyándose aquí en este asiento, y con este otro brazo le va a estar diciendo algo al chico. Yo no sé si. Sí, Entonces, sí, sí, podría ser así. nada de esto se está viendo en el cuadro, ¿verdad? Porque el cuadro llega hasta aquí, ¿verdad? Pero yo necesito entender la escena, digamos, hacer que la escena calce en mi cabeza para poder Ujú. verla bien. Entonces, aquí estaría como el abuelo y aquí iría como el carro, ¿verdad? Aquí irían como las ventanas, que eso no es muy importante, ¿verdad? Pero es, entonces ya aquí, entonces los diálogos, en vez de ponerlos aquí, yo podría poner un diálogo acá y el otro acá, por ejemplo, yo no sé qué están hablando ahí, pero entonces acomodo Ajá. la escena. Y una vez ya la tengo acomodada, entonces lo elimino, ¿verdad? Todo esto no se va a ver, ¿verdad? Todo esto está fuera de la escena, pero eso me ayudó a resolver como el acomodo, digamos, de la escena. Me explico. No, sí, sí, ya lo entendí. Ok, Ok, sí. entonces, digamos, ustedes tienen dos opciones cuando están haciendo un cómic, ¿verdad? Pueden hacer esto que yo hice, ¿verdad? De dibujar toda la escena aquí y luego recortarla, que no es muy recomendable porque van a tener que pasar el borrador aquí y van a desgastar la página, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Ustedes agarran otra hoja, en esa hoja bocetean, resuelven todo lo que tengan que resolver, ¿verdad? Dibujan el carro, dibujan los asientos, la persona, todo el acomodo, ¿verdad? Y luego, cuando ya ustedes lo resolvieron, entonces simplemente copian parte de la escena, que sería esta, ¿verdad? Este cuadro, lo copian ya aquí en el cómic, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ya lo tienen resuelto, ¿verdad? Porque es un acomodo difícil, ¿verdad? Entonces Sí, ustedes lo primero lo resuelven en una hoja aparte, cuando ya lo tienen resuelto, entonces nada más ya le copian el resultado en la página, digamos, en la viñeta, ¿verdad? Pero el problema es que resolver esto en un espacio tan limitado, bueno, es como difícil. la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es muy limitado, es más difícil. Entonces, como digo, ustedes tienen que bocetar, no es como que, todo esto es un proceso, es un trabajo, ¿verdad? No es como que ustedes hacen el cuadro y ya automáticamente tienen que hacer el dibujo en el cuadro. Si ustedes pueden resolverlo fácil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como que es solo una cabeza, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo dibujan ahí. Pero si es una posición difícil, algo que ustedes de entrada no saben cómo hacer, entonces yo recomiendo, como les digo, busquen otra hoja, resuélvanlo ahí, boceteen, si ocupan hacer o dibujar, digamos, en este caso, dibujar todo el carro o dibujar los asientos y acomodar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si ustedes tienen que hacer el dibujo del asiento en el ángulo que ustedes ocupan, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es un asiento, esto es otro asiento, ¿verdad? Y entonces un personaje va a ir sentado aquí y el otro personaje va a ir sentado aquí, ¿verdad? Y construyen a partir de esto, entonces dicen, bueno, de aquí, el personaje viene aquí para arriba, ¿verdad? Y el otro personaje va a venir aquí inclinado, ¿verdad? Con la cabeza aquí, todo eso, y digamos, va a tener una pierna aquí y la otra pierna para acá, y este chico va a tener las dos piernas para el frente, bueno, para un lado, ¿verdad? Que sería como el frente de él, ¿verdad? Y usted aquí, así como muñequitos y bolitas, ¿verdad? Esto es boceto, es como para aclarar la idea en la cabeza, ¿verdad? Y si ustedes hacen esto y dicen, no, este ángulo no me funciona, ¿verdad? Entonces, igual empiezan de cero, ¿verdad? Entonces agarran y ponen, por ejemplo, el asiento totalmente de perfil, ¿verdad? Y dibujan el personaje, digamos, el personaje va a ir sentado aquí, entonces van boceteando porque tienen que, o sea, ustedes tienen la idea en la cabeza, pero no la tienen clara, entonces tienen que hacerla clara. ¿Cómo la hacen clara? Boceteando, la tienen que ir resolviendo dudas. Por ejemplo, si la escena fuera como les digo, como en perfil, entonces sería como algo así, ¿verdad? Entonces ustedes la bocetean en una página aparte, ¿verdad? Y luego, entonces, luego ahí sí ya, Lo pasamos. exactamente, ustedes dicen, bueno, esta sección es lo que va a ir en el cómic, ¿verdad? Entonces, pero ya lo tengo resuelto, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, ya acomodé, ya lo resolví en el papel, ¿verdad? Entonces ahora simplemente copio lo que está aquí en este cuadro, lo copio ya
en el cómic, ¿verdad? Ya lo hago bien con todos los detalles y todas las cosas, ¿verdad? Pero bien hecho. No podemos como darnos el lujo de llegar a una viñeta de un cómic y intentar dibujar algo, ¿verdad? Y no sabemos cómo Sí, lo vamos a sí. hacer, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos saber eso, resolverlo, y ya cuando llegamos a la viñeta, ya nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Porque en el dibujo, como les digo, el dibujo, para hacerlo bien, es mucho de medir, ¿verdad? Medir distancias, medir proporciones, y lo otro es como acomodar, ¿verdad? Acomodar ángulos, acomodar vistas. Entonces, para todo eso necesitamos practicar, ¿verdad? Necesitamos, porque nosotros tenemos las ideas en el cerebro, pero pasarlo de lo que nosotros queremos hacer al papel, ¿verdad? Es un proceso, y ese proceso hay que, como les digo, este, eh, diseñarlo, digamos, o fabricarlo. Nosotros cuesta muchísimo sacar la idea que uno tiene en la cabeza y expresarla exactamente como uno quiere en el papel. Hay personas muy talentosas que sí pueden hacer eso y no les cuesta, ¿verdad? Pero a los que nosotros nos cuesta un poquito más, tenemos que hacer ese proceso, ¿verdad? De diseñar la escena. Ok, esto no tengo ningún problema con esto. Esta es una cabeza ahí con diálogo nada más. No hay problema ahí. Y aquí, dígame aquí qué es lo que ocurre. Bueno, ahí ya es como cuando ya llegaron y sacan algunas cosas, como las maletas o cosas así. ¿Y por qué tengo un cuerpo sin cabeza de perfil ahí? Bueno, es como, digamos, el papá o la mamá sacando, oh, creo que sí, sí, era el papá, sacando una maleta, un bulto ahí de la cajuela. Ujú. Vamos a ver, ¿cómo es el carro? El carro prácticamente no tiene cajuela, ¿verdad? Es como, porque los asientos irían como aquí, aquí a la persona sentada, ¿verdad? Y entonces lo que tendría de cajuela es como este espacio aquí nada más, ¿verdad? Ok, sí. Entonces esas son cositas que tienes que ir pensando, ¿verdad? Ah, Porque no puedes hacerle un... bueno, Ajá, aunque esa parte de la ventana, voy a rayar un momento, profe. sí, Digamos, aquí ve que ahí hay como, como tres ventanas, una muy pequeña, una normal y otra normal. ajá. Esa pequeña es como parte de la cajuela. Esta de aquí, Ajá. de no, porque vea que queda como la cabeza de la persona ahí. Ah, es que yo lo tenía así como pensado. Sí, tienen que tener cuidado porque, vean, una cosa muy importante, cuando ustedes dibujan o cuando ustedes escriben o cuando ustedes crean cualquier tipo de historia, ¿verdad? O de narrativa, es que tienen que ser muy fieles a una cosa que llama la coherencia, ¿verdad? Si ustedes ponen algo en esta viñeta, ¿verdad? Y luego tiene que pasar algo consecuente en esta otra viñeta, ¿verdad? Tiene que ser Ajá. coherente. O sea, por ejemplo, yo no puedo agarrar este carro, ¿verdad? Y en la siguiente viñeta hacer una cajuela, de como algo así, ¿verdad? No, Porque, igual la maleta es pequeña, la que estaba sacando. sí, sí, bueno, Porque es que yo lo saqué de una imagen de Google sí, y la maleta que me apareció era pequeñita, entonces. sí, no hay problema. Pero, ok, nada más quería como hacer ese inciso, ¿verdad? Que hay que tener coherencia con el carro. Pero volviendo a esta escena específica, digamos, Ujú. esta posición me parece algo muy, muy tieso. Es una escena Ah, muy ok. rígida, ¿verdad? Y hay que tratar de hacerlo más flexible, ¿verdad? Más dinámico. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo? Aunque tuviera que ser una viñeta más trabajada, Sí. por ejemplo, yo dibujaría la parte de atrás del carro, Ujú. ahí con la parte aquí me imagino que este carro se abre para arriba, así la puerta de atrás.
Sí. Entonces yo dibujaría algo como así, parte del carro así por detrás, yo que sé, ahí. Y dibujaría, por ejemplo, bueno, aquí tiene que ir como el bumper y eso. Y yo dibujaría el papá, digamos, pero en una posición más dinámica. Ve que esta posición está terriblemente rígida, ¿verdad? Es como muy recta, ¿no es? Como un robot. Sí, exactamente, muy tieso. Tenemos que tratar de nuestros dibujos hacerlos dinámicos, ¿verdad? Hacerlos, aplicarles más movimiento, que se vean más fluidos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como yo les había explicado, ¿verdad? En la clase de movimiento, ¿verdad? Con líneas de acción curvas, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago la imagen curva y construyo el cuerpo sobre esa imagen. Ok, entonces, por ejemplo, yo dibujo aquí la cabeza, este, sigo la posición curva, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hago el torso, aquí hago la cosa, o bueno, no, voy a cambiarlo, está muy separado. Por ejemplo, entonces hago de nuevo ¿cómo se llama? La línea de acción, la hago aquí. La línea de acción pueden hacerla o no, ¿verdad? Yo recomiendo, si les cuesta el movimiento, les recomiendo que la hagan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo hago la línea de acción acá y entonces ya dibujo el torso, ¿verdad? Ahí como el papá aquí. Recuérdense que una pierna tiene que ir más arriba de la otra, ¿verdad? Una posición de 3/4. Entonces, por ejemplo, yo aquí hago el papá aquí, por ejemplo, con la maleta aquí, agarrando la maleta, y por ejemplo, aquí, ¿qué te digo? La acera, y aquí está. Hago estas líneas en el piso, ¿verdad? Para hacerlo de la distancia, ¿verdad? Lo de la profundidad, que esta de aquí Sí. está más afuera que esta. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner al chiquillo, que está como parado ahí, o, o al abuelo que esté parado ahí un poquito más atrás, ¿verdad? Yo no sé, entonces ya tengo yo una escena más creíble, ¿verdad? O tal vez yo no quiero que salga todo esto, ¿verdad? No me interesa, entonces tal vez quito todo esto, por ejemplo, y tomo, por ejemplo, esta sección de aquí, que la compu es más fácil, pero me permite, por ejemplo, agarro esto, lo hago más grande, ¿verdad? Y lo acomodo, por ejemplo, aquí. Probablemente me va a Ok. quedar, Sí. digamos, entonces ahora solo tengo la escena, digamos, del papá sacando la cosa del maletero, pero vea la diferencia en el movimiento, ¿verdad? Que ya no es una cosa Sí. rígida aquí, recta, sino que ya ahora Sino es tengo, más como humanizado. sí, exactamente, ¿verdad? Entonces ya ahora tengo más movimiento, aquí tengo la maleta, tengo parte del cajón del carro, ¿verdad? Entonces aquí puede ir los asientos, yo le meto más detalle, más cositas, entonces el dibujo me queda infinitamente mejor, ¿verdad? Húyanle cuando estén haciendo un cómic o lo que sea, un póster o, o una ilustración o lo que sea, húyanle a hacer esto, ¿verdad? A hacer líneas rectas, hay un cuerpo recto, todo robótico, ¿verdad? Eso se ve fatal. Usen siempre líneas curvas, ¿verdad? Este movimiento más relajado, más natural, ¿verdad? Si algo queda como una esquina, ¿verdad? Si algo queda, y ustedes ven que se ve así, ¿verdad? Como picoso. Como picoso exactamente, con esquinas así, con puntos, huyanle Como a el eso. codo. Eh, Como el codo que es que no la había redondeado. no, pero no me refiero al codo, ¿verdad? Digamos, porque el codo es picudo, ¿verdad? En la vida real. Ah, Sino me refiero a que, por ejemplo, ustedes hacen un personaje y un personaje agachado, y ese personaje agachado les queda así, ¿verdad? ¿Qué te digo? Así, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Es como feo, ¿verdad? Se ve como estático, como tieso, ¿verdad? Entonces busquen siempre la forma de suavizarlo. Pero si ustedes quieren hacer un personaje agachado, háganlo curvo, curva, porque ¿verdad? Si ustedes lo hacen recto, es como un robot, es como algo, ¿cómo les explico? Como artificial, como, no sé, es feo, ¿verdad? Entonces huyanle siempre a las cosas rectas, traten siempre como de suavizarlo, con una curva, ¿verdad? Con detalles. Ok, ok. entonces yo creo que eso sería como las correcciones, ¿verdad? Tienes que arreglar esta, ¿verdad? Y esta,
y las letras. Voy a ponerlas aquí rectas. Sí, ok, sí. Ok, Ahí bueno, tomé como capturas de pantalla para guiarme mejor. sí, vea, yo esta clase la estoy grabando, entonces probablemente la suba ahora a YouTube, entonces para que Ah, bueno, sí. lo dices Yo ahí. ahí lo sigo, entonces cuando suba algo voy a ver ahí. Ok, chicos, Yulisa o Tomás, ¿tienen algo que enseñarme para hacer correcciones como con Santiago? Ya no, profe. Yo, profe, lo que quiero decir es nada más que probablemente el cómic no me quede tan bien porque cuando hago algo que me queda bien, no me sale luego. ¿No te sale qué, perdón? Cuando yo hago, por ejemplo, un personaje, Ujú. después no me sale igual, me sale diferente. Bueno, eso nos pasa a todos, a mí me pasa mucho también. Eso es práctica, ¿verdad? Tienes que repetir y repetir, ¿verdad? Y cada vez ir, usted dice, bueno, aquí qué pasó. Ah, bueno, de hecho hay una técnica para eso. ¿Tienes alguna imagen que me puedas mandar? Mm, Dile, no, ahorita no. no, ok, bueno, entonces hagamos un ejemplo. Hay una cosa que se usa en manga y se usa en realidad en todo, en lo que es animación de Disney y cualquier cantidad de cosas. Ok, esto funciona así. Imagínense que usted tiene su, ¿cómo se llama? Camarón y Taquito y Camarón o algo así se llamaban sus personajes, ¿verdad? Imagínense que usted quiere hacer una serie animada de Taquito y Camarón, ¿verdad? Entonces, hacer una serie animada requiere muchísimo trabajo. Digamos que usted va a contratar a Santiago y a Yulisa para que le ayuden con la animación, ¿verdad? Ok, pero tenemos un problema. Santiago y Yulisa, cada uno tiene su propio estilo, ¿verdad? Y van a dibujar por ejemplo, es que no, bueno, no me acuerdo, yo tenía la imagen por ahí, pero en este momento no me acuerdo. Bueno, voy a inventar un personaje, o mejor uso un ejemplo. Ok, yo no sé si ustedes conocen al personaje de Astro Boy, ¿verdad? Astro Boy es uno de los primeros personajes del manga que existieron, ¿verdad? Astro Boy es como un chico que tiene como el peinado como así, ¿verdad? Y que lo que tiene de ropa es como un calzoncillo rojo Mm. y como unas botas. Luego lo voy a buscar en Google. Sí, sí, bueno, no importa, para el ejemplo, no importa, bueno, es que tenemos que me está quedando fatal. Bueno, imagínense que este es el personaje, ¿ok? Pero de un pronto a otro, digamos, ustedes van a animar este personaje. Entonces, como le digo, imagínense que Tomás es el dueño de este personaje y va a hacer una serie animada. Entonces, va a contratar a Santiago y a Yulisa. Entonces, de pronto llega Santiago y empieza a dibujar las viñetas bueno, las imágenes de la serie animada, pero llega a Santiago y dibuja al personaje así. Es un ejemplo muy exagerado, ¿verdad? Pero es lo más o menos a lo que quiero llegar. Digamos, Sí, dibuja el sí. personaje así, ¿verdad? Y después llega Yulisa y cuando empieza a trabajar ella, entonces dibuja el personaje así. Ya casi se acaba la reunión. Pero digamos que Yulisa dibuja el personaje así. Pero bueno, lo que la tarde es que puedo quitar un poquito por ahí. Ok, está bien. Estamos haciendo correcciones o dudas de los trabajos que están haciendo cada uno por separado. Entonces, por si tienes algo que enseñarme, me lo puedes mandar. Yo. Sí, no me escuchas. Espérate, a ver. Eh, ¿qué no? ¿Me escuchas, Marí? Parece que no me escucha.
Mm, Mari, ¿me escuchas? Sí, 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 que no me había escuchado. Ya es que le estaba hablando, pero parece que no me Sí, escuchaba. profe. Ok, entonces sigo con el ejemplo. Entonces, digamos, imagínense que digamos que Yulisa y Santiago dibujan el personaje cada uno de una manera diferente, ¿verdad? Y el personaje que quiere que dibuje Tomás es este, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace Tomás para decirle a Yulisa y a Santiago qué tienen que cambiar para que el personaje sea igual? Entonces, él hace una ficha de personaje o un manual gráfico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un manual gráfico? Un manual gráfico es una guía que te dice paso por paso cómo dibujar el personaje. ¿Ok? Entonces, Tomás tiene que... Ah, yo ya he visto eso, que a veces ponen como guías de cómo hacerlo, que uno empieza con un círculo y luego una raya, ya. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice, por ejemplo, el de Yulisa es muy alto y es muy delgado, ¿verdad? Y el de Santiago es tiene los ojos muy grandes y es muy gordillo, ¿verdad? Entonces, llega Tomás y dice, bueno, el personaje es un círculo con los ojos de este tamaño, ¿verdad? No se pueden pasar de ese tamaño. El cabello sale de aquí, aquí viene la oreja, ¿verdad? Y les das ¿cómo se dice? Una guía paso por paso, ¿verdad? Y les dice, bueno, este personaje tiene una, dos, tres y media cabezas, ¿verdad? Entonces lo mide. Una, ahí, dos, tres, entonces, sí, y media cabezas, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene que llegar, por ejemplo, hasta la segunda cabeza, digamos, como hasta aquí. Entonces, aquí va a tener el cuello, aquí va a estar el cuerpo, que no se va a pasar de la cabeza, las piernas van a venir, aquí va a venir como el calzoncillo, aquí van a venir las piernas, digamos, hasta la rodilla, y aquí va a venir la otra. Ok, entonces, con estas guías que tienen medidas y tienen formas, entonces Santiago y Yulisa no se van a equivocar, ¿verdad? Bueno, puede que tengan algunos cambios, pero van a ser unos cambios mínimos. Tal vez unos cambios muy pequeñitos en los ojos o muy pequeñitos en las manos o algo así, pero las medidas generales van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque Tomás les hizo una guía de cómo se dibuja el personaje. Ay, Dios, sí es cierto. Perdón, Marí, es que tuve que ponerlo para apretar el botón para hablar, entonces se me olvidó apretar el botón. Ok, entonces voy a repetir. Ok, entonces, para que Yulisa y Tomás, perdón, y Santiago dibujen el personaje de Tomás, Tomás tiene que tiene que hacerle a ellos unas instrucciones precisas de cómo se dibuja el personaje. Ok, tiene que explicar la cabeza, yo la dibujo así, ¿verdad? Y el tamaño de los ojos es de este tamaño, ¿verdad? La oreja se va a ubicar en este lugar, ¿verdad? Y el cuerpo va a ser de 3 cabezas y media, ¿verdad? Entonces se tiene que medir exacto, ¿verdad? El cuerpo tiene que llegar, digamos, la pantorrilla tiene que llegar abajo de la tercera cabeza y tiene que darles medidas muy exactas, ¿verdad? Instrucciones muy exactas para que Santiago y Yulisa dibujen el personaje como tiene que ser, ¿verdad? Y no se equivoquen. Entonces, esas son las reglas para la animación o para un cómic, digamos, si yo los voy a contratar a ustedes para dibujar mi historieta, ¿verdad? Digamos, para que me ayuden a hacer capítulos, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que dibujar los personajes lo más parecido a como los dibujo yo, ¿verdad? Con alguna diferencia mínima, ¿verdad? Pero lo más parecido posible. Entonces, para que eso se pueda hacer, yo tengo que darles a ustedes un manual gráfico. Por ejemplo, yo hago una guía de cómo dibujar el personaje, tal cual, ¿verdad? Con medidas exactas de hasta dónde tienen que llegar las manos, de qué tan gruesas son, cómo es el diseño de la ropa, cómo es el personaje por delante, cómo es el personaje por detrás, ¿verdad? Y entonces, con esas instrucciones exactas, entonces ustedes ya pueden trabajar el personaje sin equivocarse, ¿verdad? Entonces, perdón,
¿A qué viene toda esta cantaleta? Que digamos, si a Tomás no le quedan los personajes igual, entonces Tomás va a tener que hacerse una guía de personaje o un manual gráfico de personaje para él mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si él dibuja es que no me acuerdo cómo es el personaje, entonces tengo que inventármelo. Por ejemplo, si él dibuja a Camarón, y Camarón es así, ¿verdad? Aquí tiene como una colilla de camarón aquí, y esto viene así, y aquí tiene como los bracillos muy delgados, luego con una tenaza aquí. Me estoy inventando el personaje, ¿verdad? Porque no me acuerdo cómo era, pero y si es un camarón, debería ser como algo así. Yo no sé, imagínense que así es el personaje, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, Tomás tiene que agarrar ese personaje, digamos, de los dibujos que ha hecho, el que más le ha gustado, por ejemplo, y empezar a estudiarlo. Tiene que decir, ok, ¿cuántas cabezas de ese personaje caben en el cuerpo? Entonces, no puedo mostrar los dedos aquí, pero digamos, usted dice, bueno, aquí esta es una cabeza, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 cabezas, ¿ok? Entonces, yo sé que mi personaje mide 3 cabezas de largo, ¿verdad? Una para la cabeza, una para el cuerpo, perdón, y una para la cola. Entonces, una vez teniendo esa medida, ya el personaje no tiene por qué quedarle más pequeño o más largo. Si usted ya sabe que mide 3 cabezas, siempre va a medir 3 cabezas, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que el torso mide una cabeza. Entonces, del tamaño que usted hizo esta cabeza, tiene que hacer el torso, ¿verdad? Aunque no se le vea la cola. Por ejemplo, imagínense que el personaje está ahí sentado ahí en un banquillo o algo así, o en una mesa, ¿verdad? Entonces el cuerpo, esto, va a ser del mismo tamaño que la cabeza. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Y tienes que revisar tu dibujo y ver y medirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los ojos. Igual, digamos, si usted tiene la cabeza aquí, tiene que ver de qué tamaño son los ojos y cuántas veces caben en la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí que esos ojos caben 3 veces y media en la cabeza. Entonces, aquí yo tengo 1, 2, 3 y me sobra un poquito, ¿verdad? Entonces, en ese espacio van a ir los ojos, ¿verdad? Entonces, todas las veces que yo dibuje ese personaje, yo sé que tienen que caber, digamos, que tiene que caber 1, 2, 3 y media en esa cabeza. Entonces, yo con esos parámetros, yo tengo que hacer, eso sí, tengo que sentarme y hacer un estudio, ¿verdad? ¿Qué tan largas son las orejas? Bueno, las antenitas, ¿verdad? ¿Dónde va la boca? ¿Verdad? La boca va a ir como en el espacio este de abajo. Aquí arriba va a haber este espacio para la frente, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, las tenazas no debería ser, digamos, qué tamaño tienen las tenazas, ¿verdad? Todas esas cositas, todo ese estudio, tengo que hacerlo. Es un estudio para usted mismo. Entonces, usted ya con ese estudio, con esas medidas, con esas formas que usted mismo va sacando, tiene que practicar usted mismo su personaje hasta que le quede igual. ¿Ok? Tal vez no le va a quedar exactamente igual, pero ya se va a ir pareciendo cada vez más al personaje anterior. Eso es un tipo de autopráctica que tiene que hacerse usted para dominar sus propios personajes, ¿verdad? Digamos, en el caso del manga, el manga ya viene con un manual gráfico, ¿verdad? Que es el que yo les he intentado enseñar varias veces, ¿verdad? Que te dice cuántas cabezas de alto, cómo se dibuja la cabeza, taca, taca, ¿verdad? Pero si eso ya, por ejemplo, las caricaturas tienen ese problema, bueno, problema entre comillas, ¿verdad? Que cada personaje de caricatura, por ejemplo, si ustedes ven las caricaturas de un show más, ustedes ven los personajes Ujú. y son completamente diferentes a los personajes de Gravity Falls y son completamente Sí. diferentes a los personajes de Steven Universe.